Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y bueno, me encanta cómo está iniciando este año. Oigan, los pajaritos manifestándose. Eso para mí, les digo, desde el primer episodio ha sido muy revelador. Cuando pienso yo que Dios me da una buena indicación, es que los pajaritos cantan. No son efectos agregados a los episodios, son pajaritos reales que vienen a cantar a mi casa. Ustedes sabían que ellos me han adoptado a mí, no yo a ellos. Y hoy tenemos una inspiradora nueva con un tema que les digo me ha sorprendido mucho por la variedad de aristas que tiene. Así que le damos la bienvenida a Unidos por el Diseño a Natalia Rivera Bajaña. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola querida Vero, muchas gracias por esta invitación. Estoy bien contenta de poder compartir contigo y transmitir pues la historia. Bueno, aquí van a escuchar historias, anécdotas, mucho de todo. Natalia es una persona bastante caleidoscópica y les voy a leer un poquito de su trayectoria y experiencia profesional. Ella es una estratega y creadora enfocada en desarrollo territorial y comunicación con propósito, con más de 10 años de experiencia en proyectos sociales y humanitarios en El Salvador y la región, liderando evaluación, planificación y acompañamiento comunitario desde un enfoque de derechos humanos y participación ciudadana. Con formación en comunicación y liderazgo, combina el rigor técnico y la sensibilidad narrativa para crear propuestas claras y humanas. También conduce el podcast En lo Profundo, donde explora memoria, territorio e identidad con una mirada poética, destacándose por su empatía, visión estratégica y creatividad. Y el episodio de hoy se llama De la historia personal al sentido profesional y la proyección humana. Natalia es una persona que cuenta con 2 diferentes nacionalidades. Y cuando me comentó algunos episodios de su historia personal, ¿saben? Me llamó mucho la atención cómo ella ha logrado combinar 2 culturas, 2 mundos y poderse desarrollar, pero también amar, pero también sentir, pero también incorporar identidades a su hoy. Cuéntanos un poco de eso, Natalia. Bueno, en primer lugar decirte que el tema me toca a mí también y me remonta a lo profundo de mis raíces. La verdad es que por situaciones de la vida, mis padres vinieron a trabajar muy jóvenes a El Salvador y por eso es que adopté o me adoptó a mí, como los pájaros para ti, El Salvador.
y, pero nunca dejando atrás mi raíz, el de donde vengo, porque en mi casa siempre se trató de mantener esa llama del amor con el país de donde vengo, que es Ecuador. Yo nací en Guayaquil, que es la costa del Ecuador, pero mi padre es de la sierra, mi madre de la costa, entonces se dice que es como bien diferente, ¿verdad? En el mismo país. Así que esto es lo que tal vez ahí es donde me ha marcado, porque me decidí ya ahora, a esta etapa de mi vida, seguir profundizando en el tema del desarrollo territorial. Pero ¿cómo llegaste a ese tema? De verdad para nosotros, creo que especialmente yo, es un área muy, muy particular. ¿Qué te atrapa en aquel momento que tú decides entrar a esta especialidad? ¿Qué te llama la atención? Es un hecho, un hecho concreto, Vero, porque cuando era pequeña yo veía a mi padre que él trabajaba siempre en la opción a los a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, y viajaba mucho a Sonsonate a visitar a las comunidades, a motivar y a ver qué se podía hacer en los proyectos de agua, proyectos de diferente tipo. Y yo en algunas ocasiones acompañaba a mi papá. Cuando yo lo escuchaba, yo de verdad quería hacer todo lo que él hacía. Y yo creo que eso fue lo que marcó definitivamente el poder estudiar y trabajar en tema territorial y en tema, conocer más al fondo de qué está sucediendo en nuestras comunidades, ¿verdad? Por eso es que es definitivamente un suceso en mi infancia. Wow, una gran marca Sí, y un gran camino en realidad, porque te inspiró. totalmente, sí. Y, Pero y a ver, de verdad que cuando mi papá hablaba y decía, miren, soñemos a que vamos a poder construir su casita, que vamos a hacer un proyecto de agua, ya van a tener agua potable para su salud. Él lo contaba y me recuerdo una escuelita y una pizarra y él haciendo como un mapa y la gente le veía yo los ojos, yo era una niña, pero hasta yo soñaba con lo que inspiraba en ese momento. Entonces, definitivamente es una marca que te queda y decís, yo quiero hacer algo así también. wow, qué bonito. Bueno, no solo inspirador, sino también pues trascendental, porque llegas a transformar la vida de las personas. Sí, definitivamente. Y era interesante porque en mi familia el día domingo, como todas las familias, era el día de descanso y esto. Pero mi papá era el día donde también visitaba las comunidades. Entonces era un encuentro entre alegre, pero también como, ¿por qué trabaja el sábado, papi? ¿Por qué no está en la casa? ¿Por qué siempre está decidiendo ir a las comunidades? Entonces, entre ese sentimiento encontrado de qué chivo lo que hace, pero también, también lo necesitamos en la casa, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que por lo que tú nos comentas, veo a una persona extremadamente comprometida con su trabajo, pero quizá también el afán de ayudar lo llevaba a asumir que en la casa todo estaba bien y que su ausencia no se sentía. Sí, sí, la verdad es que, bueno, siendo una familia solo el nuclear, porque vivíamos en un país que no era el de nosotros, pero somos 4 hermanos en total, y mi mamá estuvo también siempre presente en nuestra infancia y apoyando a mi papá. Entonces eso también nos hacía como una familia unida, eso es la palabra. Ok, ok. Bueno, en un mundo que muchas veces empuja a construir perfiles profesionales, entre comillas, exitosos, o por qué no decirlo, exitosísimos, pero desconectados de la esencia, ¿por qué crees que volver a las raíces
personales puede ser una fuente de claridad, coherencia y dirección. ¡Wow! Qué profundo esto. Creo ahora, en mi situación actual, que todo se conecta porque, sabes, yo he trabajado siempre en coordinación de proyectos y justo en la última organización que estuve, hace justo un año recibimos una carta del gobierno de Estados Unidos que se cerraba el proyecto y era un momento tan profundamente feliz para mí porque estábamos ya logrando los objetivos y las metas de ese proyecto y era también trabajando en la zona de occidente del país y ya tenía las comunidades todas ya, habíamos hecho formación y de repente, plum, llega una carta donde te dice, bueno, se cierra el proyecto y se cierra y la oficina se va y hay que empezar a cerrar, ya no pueden tener contacto con la gente porque hay que empezar a hacer cartas oficiales. Bueno, lo que quiero decir es que yo me puse a pensar y esto que está pasando, me está pasando a mí y a muchas personas, por supuesto, pero ¿qué debo yo reflexionar o conectar? Y me puse a recordar que justo mi papá, cuando él vino a trabajar con una organización jesuita aquí, pero cuando había guerra y había todo esto, y murió el padre que era su jefe, es el director. Entonces él tuvo que reinventarse y en vez de regresar a Ecuador con toda la familia, decidió apostar a crear su propia ONG. Y eso le tomó quizás como un año o más y yo me puse a pensar que era la edad que yo tengo ahora, o tal vez un poco más joven mi papá, no lo sé, pero cómo te conecta la historia y la historia tiene ciclos, ¿verdad? Que se repiten. Entonces, para mí, cuando soy consciente de esto, digo, bueno, hay algo que hay que aprender, ¿verdad? Pero esto no puede hacer que yo pues, me tire al suelo, tengo que seguir, pero con conciencia de que viene algo bueno también, ¿verdad? Entonces, yo creo que como son muchas preguntas en una misma, pero esta conexión de poder comprender tus raíces, tu propia historia y hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Sí, definitivamente hay ciclos y también a veces inconscientemente también repetimos historias o incluso experiencias personales y no nos damos cuenta hasta que nos tomamos el tiempo y el espacio de reflexionarlas y meditarlas. Fíjense que es bien interesante cómo vuelvo a conectar con Natalia. Nos conocíamos de hace años atrás, pero una formación en particular nos lleva a vernos nuevamente y hay un clic bien bonito y diría yo lleno de mucha sensibilidad porque en las últimas semanas hemos compartido tantas cosas, tantas experiencias y he visto resurgir a una Natalia que ahora combina su trabajo, sus fortalezas profesionales, personales, con procesos humanos y narrativas con propósito. ¿Cómo definirías en este momento a tu actual versión, Natalia? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde voy? Pues eso no lo sé. Sé que quiero seguir el aquí y el ahora, pero con la convicción de hacer mejor versión de Natalia. Lo que te quiero decir es, pero nunca olvidando de dónde vengo, porque para mí esa es la clave, de dónde vengo y pues dónde voy va a ser bueno, porque si hago bien lo que estoy haciendo ahora, estoy segura que va a ir bien en lo que venga, porque yo creo que aquí en esta vida, o sea, se pagan las facturas. Si uno hizo algo que no correspondía, pues la vida te ayuda a que aprendas a hacerlo mejor para poder estar bien. Por eso yo me siento súper afortunada, de verdad, me siento privilegiada de todas las experiencias, las buenas, las malas, y como te digo,
tocando las raíces en este tiempo que te comento, casi un año de estar en un proceso diferente, en busca de una nueva oportunidad, decidí hacer un viaje e ir a ver a mis padres, porque ellos se regresaron hace 15 años a Ecuador y los hijos nos quedamos aquí. Y eso fue clave en este periodo. Es como volver al origen y donde el papá y la mamá. Y a tomar la fuerza del padre y la vida de la madre. Entonces, cómo es la memoria, es la identidad, y eso ha hecho también que mi creatividad como esté al rojo vivo y querer hacer un montón de cosas. Y definitivamente las has hecho. Te graduaste de un posgrado, llevas otros procesos académicos en el área de género. Bueno, yo les puedo contar muchas cosas que quizá Natalia se está reservando, pero a veces la vida nos da el tiempo, que no es que lo hayamos pedido, simplemente nos dice, hasta aquí este momento, hasta aquí este proceso, y te voy a dar tiempo para ti. Uh-huh. Por supuesto que como no era algo solicitado, nos cuesta aceptarlo. Yo también lo he vivido. No es nada fácil, pero cuando empezamos a fluir y entendemos que las cosas son cíclicas y que nos están preparando para algo mejor, no es que tal vez al 100% lleguemos a sentirnos completamente confortables, pero sí nos va cambiando la visión de las cosas. Totalmente. Y bueno, retomando esto último, tú que trabajas entre el desarrollo territorial y la comunicación con propósito, ¿cómo dialogan en tu experiencia el territorio externo, esa área que habitamos, y el territorio interno que vamos construyendo a lo largo de la vida? Wow, muy, muy profundo. Muchas gracias por esta también llamado al interiorizar, ¿verdad? Este proceso. Yo creo, Vero, que lo que de las cosas más importantes que me han servido es como esa fiera dentro de mí, no fiera, sino ese propósito de querer cumplir, y es la opción de trabajar en proyectos que puedan aportar a una mejor vida, a una vida digna. Y yo te digo, antes de entrar al tema profesional y exterior, las comunidades, lo que me deja eso, todo lo que me da, no que yo doy, al contrario, lo que me da ese trabajo territorial. Primero hice hace algunos años entender mi línea de tiempo, entender mi árbol genealógico, porque de repente pues uno va a otro país y ese país se vuelve tu país, pero también tienes una historia en tu familia que no conoces, y yo me dediqué como a poder conocer un poco más, a llamar a mi tía de allá de Ecuador, que es la monjita y que siempre reza por nosotros y conoce todo, para preguntarle sobre mis tíos, qué hacen, en qué trabajan, o qué sucedió en la historia, que mi abuelita, mi abuelito, qué hacían. De parte de mi papá también, la familia. Tengo mucha familia. Mi mamá tuvo 2 hermanos, mi papá 8, y bueno, mi abuelito tuvo 3 matrimonios. Entonces imagínate. Lo que te quiero decir es que antes de poder salir para poder ayudar a otros, tenemos que conocer también nuestra propia historia, y ahí yo pude conectar también y decir, bueno, ¿qué herencia tengo de la familia Bajaña, que es la familia de mi mamá? Yo veo a mi mami y su propia historia. ¿Qué herencia tengo de la familia Rivera, de mi papá? Mis papás, bueno, tengo una tía que es poeta, escribe libros. Entonces, ¿qué tengo de herencia para poder interiorizar y no desconectarme? Porque es fácil desconectarte y decir, ya, la verdad es que cuando viví allá lo que vi no me gustó, entonces prefiero aquí construir mi propia vida y hacerla en una burbuja. Y no, yo creo que hay que salir de la burbuja y decir, bueno,
también en la familia hay cosas que tal vez no fueron tan buenas, pero esa es mi familia, ¿verdad? Entonces, hacer eso, y ahora hay unos programas, por ejemplo, conocí uno que se llama Family Research, que es de los testigos de Jehová. Es increíble cuando uno se mete y pone los apellidos y de repente, bueno, descubrí que tengo un pariente que fue prócer en Ecuador. Estas cosas son increíbles. ¿Para qué? Para abrazar tu historia. Y luego de aquí, salir con un propósito claro en mi trabajo, que es a lo que yo quiero seguir apostándole. Y es el poder, en el tema que me toque, si es derechos laborales, si es derechos humanos, si es derechos para los niños, pero hacerlo con conciencia de, bueno, aquí todos tenemos que trabajar y no es de entregarle el pescado, sino como cómo logramos subirnos todos en un barco y poder salir adelante, ¿verdad? Como familias, como comunidades, como territorios, como alcaldías municipales. Entonces ahí ya yo empiezo a meter un poco el tema del desarrollo territorial, que es lo que yo decidí estudiar, aunque en mi primera, digamos, en mi pregrado, yo estudié comunicaciones, y eso también, por eso me gusta mucho comunicar las cosas y también comunicarlas de una forma bonita, ¿verdad? Que se entienda, que se pueda comprender bien. Pero también decidí estudiar la maestría en desarrollo local porque me apasiona el trabajo territorial y me gusta poder vincular que todos los actores, como el sector privado, el sector público, la sociedad civil, se vinculen para poder ir juntos, ¿verdad? Cambiando procesos legales para estar mejor, ordenanzas municipales. Y bueno, aquí ya entro como en el tema de poder vincular, porque al final el desarrollo territorial son procesos económicos, políticos, medio ambiente, es todo para impulsarlo y mejorar en una forma integral, ¿verdad? Entonces, esto creo que es lo que me toca. Wow, muy complejo. Y también tienes que moverte con muchos tipos de personas para lograr tu objetivo. Claro. Te estaba escuchando y estaba pensando en un nómada digital. Porque esa es parte de la realidad actual. Sí. ¿Cómo una persona que ha decidido no tener un arraigo, quizá lo voy a decir de esa manera, y moverse de país en país, qué sé yo, cada 2 semanas o cada 3 meses, según la persona lo defina, uno, cómo genera esa identidad, y 2, cómo afecta al territorio? Cuéntanos cómo lo ves tú. Sí, afecta definitivamente. A mí, en mi historia particular, yo llegué muy chiquita a El Salvador y por temas de circunstancias de esa época, que había guerra en El Salvador, tuvimos que trasladarnos a Guatemala, ahí hacer una vida, vivir 4 años ahí nació mi hermano, y luego regresar y luego ir a Ecuador a vivir otros 3 años y luego definir que El Salvador era el lugar del trabajo de mi papá y aquí estar ya fija desde los 9 años de edad. Pero luego tuve otras oportunidades en la vida y aquí fue cuando yo estaba estudiando y me surgió en la época del terremoto del 2001 de la posibilidad de ir a una becada a estudiar en Italia. Y fue una decisión porque estaba a punto de graduarme de la universidad, pero era una beca que había que hacerla ya. Y yo dije, me voy porque es más la oportunidad de experiencia que de estudio. O sea, de estudio pues ya había cursado unos años en la universidad en El Salvador, pero todo eso sumó porque para poder estudiar en la universidad en Italia tenía mínimo que tener 3 años universitarios de El Salvador porque allá es diferente. Y ahí fue también algo que me tocó y tener que aprender un idioma diferente. Pero cuando tú me dices cómo esto de ser nómada o de cómo encontrás ahí tu camino, fue súper bonito que yo, a pesar que cuando me fui allá tenía todavía mi pasaporte ecuatoriano y todo,
era contar del Salvador a todo el mundo y que no tenía ni idea ni siquiera dónde quedaba, y conocer en profundo como hasta los dialectos. O sea, ya podía distinguir si era de Roma, si era del sur, si era del norte, y darme cuenta que las amistades que yo hice allá eran igual que en cualquier lugar del mundo, porque a veces uno ve a lo lejos, dice, no, pero los alemanes son raros, pero al final estábamos viviendo circunstancias de estudiantes todos, y todos estábamos como queriendo ser estudiantes y hacerlo mejor también. Entonces al final te das cuenta que realmente el mundo está globalizado, y de hecho yo estudié la comunicación en la sociedad de la globalización, y eso también me hizo reflexionar sobre los proyectos que han surgido en África, en el mundo, que al final, porque hay un Stiglitz que ganó el premio Nobel en esa época con el libro La globalización y sus opositores. Es fuerte, porque ahí te das cuenta que también hay mucha inversión, ¿verdad?, de los países, pero que al final los que salen mejor beneficiados son los que van de proyectistas, los directores, y luego están las raíces de las civilizaciones que son muy duras. En África, por ejemplo, Liberia, donde son cerrados, las mujeres son aisladas. Bueno, entonces el abrirte también la mente hacia estos opositores, ¿verdad? Y luego decidí regresar porque tenía que empezar como ya la vida profesional. Y bueno, con todas esas herramientas que tengo, con este idioma que tengo, con los más amigos que hice, que son amigos entrañables, ¿qué hacer con esto, con este conocimiento? Y aquí esto fue una guacalazo de agua helada, como se dice, porque llegar como con un título italiano en una universidad italiana y todo, y luego darte cuenta que no es tan fácil colocarte en el área laboral, ¿verdad? Y entonces, como ahora, ¿qué viene? ¿Qué hago? Bueno, dar clases de italiano, hacer cositas y todo, pero luego lograr encontrar tu lugar, que también no es tan fácil, ¿verdad? Se toma un tiempo, porque ese es el tiempo que te toca. Yo creo que estamos en la vida como haciendo como exámenes, ¿verdad? Y en estos exámenes tenemos que ir pasando las materias, pero de vida, o sea, aprendiendo el por qué y para qué. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que el tema territorial se conecta con mi propia historia, como Natalia y mi propio territorio, pero lo que yo quiero es no contar esto que es muy íntimo que estamos compartiendo, sino contar ya lo que he estudiado para eso, para poder impactar, para monitorear, para evaluar, para crear, para tener una meta y también metas cumplidas, ¿verdad? Entonces, esto de ser nómada digital, pues no lo sé, pero tal vez uno hace cosas que no sabe que las está haciendo, pero así es como se hacen, y uno pues solo lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que eso te puedo decir. Ok. Te hacía esa pregunta porque varias veces a mí me han escuchado decir que yo salí de El Salvador para aprender otras formas de cómo se enseñaba el diseño en otros países en el 2006. Y eso me cambió completamente el chip mental, emocional, incluso de arraigo. Wow. Sí, o sea, yo he sido a veces muy fuerte, Natalia, al decir que El Salvador se me quedó chiquito. Y principalmente es por actitudes, o sea, ese vivir para mientras, la visión corta. Imagínate, tú venías con un título extranjero que te costó, no te lo regalaron, te lo ganaste en base a esfuerzo. Y ese choque cultural que a veces tenemos también con el país y otros países quizá que no abrazan el talento, lo voy a decir así, y que uno regresa con un afán de ayudar, de innovar, de aportar todo ese nuevo conocimiento y otro tipo de experiencias para hacer crecer a los demás. A veces me parece bien paradójico que te frenen o que nos frenen, porque lo he vivido también. Pero
Gracias por compartirnos esa experiencia, porque aunque íntima, como tú bien lo dices, creo que nos toca a muchos el corazón y quizá también las metas. Claro. Volviendo al tema de la identidad, ¿qué le dirías a los jóvenes que anhelan salir del país? ¿Qué deben llevar dentro de sí, de su identidad, para poderse mover en otra cultura? Para no solo fusionarse con el nuevo país o el nuevo lugar, sino no perderse a sí mismos. Ese yo soy, ¿qué le dirías tú? Bueno, he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de ser facilitadora con jóvenes y también he trabajado con jóvenes en becas y la verdad es que siempre se los digo, Vero, siempre se los digo, chicos, salgan, vayan. ¿Y qué deben llevar? Para mí, el entusiasmo, pero también su país aquí, porque mira, no hay nada peor que te pueda pasar que llegas ahí y te digan, ¿y cuántos habitantes tiene? ¿Y dónde? ¿Y qué tiene Pacífico o tiene Atlántico? Y que uno no sepa. Entonces, el irte del Salvador te hace amarlo más. ¿Por qué? Porque tenés que estudiar sus raíces y te preguntan siempre, ¿y cuál es la comida favorita? ¿O cuál es la comida? ¿Y cuál es el canto? ¿O cuál es el himno? Todas son preguntas de cultura general. Pero a veces no nos tomamos el tiempo porque lo vemos descontado y debemos de verdad poner en alto el lugar de donde venimos, independientemente sea como sea, ¿verdad? Entonces ¿qué se debe llevar un chico en la maleta? Las ganas, la actitud. Y miren, y yo he conocido estudiantes que se han ido becados y llegaron, por ejemplo, tengo un caso de una chica que se fue al Zamorano, se ganó la beca, todo bien, y como a los 3 meses se regresó porque no le gustaba la comida. Entonces, lo que te quiero decir es que esto no es fácil, porque nos gusta nuestra comida y llegamos a otro país y la comida es muy diferente, sabe muy diferente, se come de formas diferentes, pero la adaptación es un esfuerzo que todos los que queremos conocer y aprender hay que hacerla. Tenemos que adaptarnos, que si hablan fuerte, que si hablan así. Bueno, yo te digo, en mi experiencia, como yo estaba tan feliz de estar en esta oportunidad de beca, yo lo disfrutaba todo. Iba en bicicleta a la universidad. Dice, ¿yo cuándo en El Salvador voy a irme a la universidad en bicicleta? Porque era todo recto, ¿verdad? Me encantaba todo y a todo lo veía tan guau. Entonces, si uno tiene una actitud de agradecimiento en su vida, pues todo es maravilloso. Y mira, es cierto, aquí hay cosas que tienen que ir mejorando, pero yo siempre lo digo, en El Salvador tenemos todo por hacer todavía. Entonces, qué gran oportunidad tenemos, la verdad. Wow, sí. Tiene razón, hay mucho por hacer, pero déjennos hacerlo. Y tengo en serio las manos en la cintura. Sí, yo te escuchaba y tú sabes que cuando yo fui a México, bueno, cuando fui con mi compañera de tesis a México por investigación de la tesis, nosotros nos dimos el lujo de poder hacerlo. Bueno, nos ayudó mucha gente, la verdad. No todo surgió de nosotros, nos ayudaron mucho. Yo en ese momento era vegetariana. Entramos a un McDonald's a pedir hamburguesas y no había nada vegetariano en aquel momento. Claro. Y cuando la gente me escuchó decir, quítele la carne, es que fue un estallido de carcajadas en todo el local. Y yo así como, pues, no como carne, ni modo. Y sí, me enchilé como todo el mundo, pero son cosas que si no las vives y solo te las cuentan, pues no tiene sentido, ¿verdad? No es lo mismo. Escuchando tu anécdota,
recordé de hecho, otro mexicano, un gran amigo que también queremos mucho, a Felipe González Lugo. Trabajamos con él como agregado cultural varios años, allá por el 2016-17. Luego lo mandan para Ghana, para África. Imagínate el cambio, Wow. qué fuerte, qué radical. Ahora está en Canadá, otro gran cambio. Pero ese tiempo que él estuvo en África, me lo recordaste tanto porque él abrazó esa cultura, amó esa cultura, se volvió parte de lo que estas personas amaban, querían, celebraban. Y yo seguía su foto, seguía su perfil y de vez en cuando platicábamos y me decía, Vero, esto es otro mundo, pero me encanta. Yo creo que esa capacidad de adaptabilidad también tiene mucha importancia. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo te ha tocado adaptarte desde hablarles a personas en comunidades o a un alcalde o pues todos los perfiles con los que estás en contacto? Es difícil al inicio porque en la experiencia anterior en el proyecto teníamos que trabajar con población indígena, garífuna y afrodescendiente. Era un proyecto regional en Guatemala, El Salvador y Honduras. Aquí en El Salvador, pues, era trabajo con población indígena y teníamos 2 organizaciones afrodescendientes. Pero no era fácil porque aún teníamos que dar capacitaciones y había un señor que era el consejero mayor de su organización de indígenas, de pueblos indígenas. Y cuando hablábamos sobre temas de derechos a las mujeres, él se ponía cerrado, y por qué nos hacen ejemplos de Argentina si vivimos en El Salvador. Bueno, y lidiar porque él atraía a la gente. Entonces cuando él se ponía en negación, como que se iba a la mitad de la sala, como de ese lado. Entonces el hecho de llegar y decir, bueno, mire, don Leonel, le estimo mucho, pero todos tenemos que aprender. Y yo le pido, si usted me pide respeto, usted se lo voy a dar, pero yo también pido respeto a este proceso. Pero no es fácil porque a veces a uno las casillas se le olvida que pues los caracteres de cada uno somos así. Entonces el lograr comprender y también tener el tacto, ¿verdad? Esto no es nada fácil. Entonces al final me da risa porque con don Leonel nos hicimos súper cheras, que nos hablábamos para cualquier cosa. Mire, está lloviendo y aquí y allá y cómo está. Entonces al inicio siempre hay resistencias, ¿verdad? Nosotras mismas tenemos resistencias a comer. Ahora ya cuando uno ya va creciendo, pues tiene que ir un poco viendo qué come y qué no, porque claro, es la salud y ya los cuerpos, no es cuando uno es joven que come y no le pasa nada, ¿verdad? Pero el hecho de poder entablar y tener no tirar la toalla tan rápido, sino como tal vez hoy no me fue bien con don Leonel, pero en la próxima voy a tratar otra vez y así. Y luego en otros países ni se diga. Yo me recuerdo la primera semana en Roma que me pegué una perdida porque iba para un lado y agarré la metro y me fui para el otro lado completamente. Y luego cuando le quería preguntar a un italiano, híjole, pensé que me estaba gritando. Y yo dije, ¿por qué me habla así? Pero así hablan. Y entonces como después ahora me río porque ya... Después yo quizás también en algún momento ya hablaba así fuerte porque uno se acostumbra, pero al inicio, o con el tema de las comidas, abrazar como tu amigo, o sea, abrazar la cultura, porque tal vez también ahí encontrás algo que viene de tus raíces y no lo sabías. Entonces yo te digo, ahora me encanta la pasta, o sea, de mis comidas favoritas es comer pasta. Yo puedo comer pasta todos los días porque allá comía todos los días. Pero claro, no se come, no lo como todos los días. Pero si yo estoy sola en mi casa, yo me hago pasta. Y me hago la pasta que yo aprendí a hacer con la berenjena, pasta vegetariana, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es eso, abrazarlo y como recordarlo con amor, porque fue un momento, bueno, aparte de ser estudiante, es
hermoso, ya es diferente como tener otra vida de trabajo, pero abrazar eso y que uno pasó penurias, que no había ni para comprar el café, pero después llegaba un amigo y te invitaba, esas bibliotecas espectaculares donde no había ni un ruido y uno podía realmente concentrarse. Entonces todo eso es como añoranzas del corazón y son raíces, ¿verdad? Sí, definitivamente. Justo iba a preguntarte que algún momento o alguna anécdota donde te hubiera sido difícil y nos contaste de este señor, de este líder comunitario. Y sí, a mí también una que otra vez nos hemos podido trabajar con comunidades y entrar bien difícil, son bastante herméticos al principio, pero cuando entienden lo que les quieres aportar y se enganchan en tu visión, se vuelve todo bien rico. ¿Has tenido, Natalia, alguna situación de peligro durante tu trabajo y cómo la resolviste? A ver, de peligro, claro, ir a las comunidades y se te hace tarde es de peligro. Y cuando ya uno va creciendo, y yo te digo, o sea, yo ahora soy más consciente, pero yo tenía que ir a los proyectos en el vehículo de la organización, habían protocolos, también nos daban las charlas de seguridad y todos los protocolos, ¿verdad? Pero claro, hay momentos en que se vuelve oscuro y yo creo que el riesgo no pasé como, o sea, de los riesgos podría ser hasta risible, porque era como el riesgo que se me acabó la gasolina y que no encontraba la gasolinera y nunca había, y no había una gasolinera y era oscuro, y qué pasa si me quedo, y bueno, no me quedé, logré llegar. Pero y como son de estos carros donde de repente se enciende el piloto y te dice que tenés una llanta un poquito menos que la otra, y qué hago y ahora, y cómo, bueno, no es como tanto de riesgo, pero sí te digo, el trabajar en el campo, o sea, saliendo de tu casa te puedes caer, ¿verdad? Pero es esa convicción y esa energía de decir sí voy, y aunque me tarde más, porque la reunión era importante, terminar el tema, entonces ya regresar a tu casa en la carretera, y sobre todo cuando venías en los chorros, que está oscuro, que no ves, eso para mí es bien estresante. O sea, les digo aquí en la confianza, porque me asusta, porque tengo una responsabilidad de llegar en un carro que no es el mío, y de repente uno va manejando y hay camiones grandototes a la par que hasta se te mueve el carro porque pasan más rápido, y sentir como que llevas las manos en el motor así como bien fuerte, y estás como paralizada. Cuando llegas como que te duele todo el cuerpo porque estuviste toda así como dura. Entonces eso es más de uno, ¿verdad? Son sus propios miedos, sus propias cosas, pero también suceden. Y luego tal vez una anécdota que no tiene que ver con el riesgo, pero que me pasó también en Italia. Yo ya estaba casi en mi último año y justo llegó un chico de Honduras que era de mi mismo, digamos, beca. Y entonces yo le dije, mira, Kitse, vamos a ir a un lugar, te voy a llevar a la universidad, te voy a enseñar cómo se usan los trenes, la metro, pero te voy a llevar aquí a Pirámide y aquí te voy a invitar como para celebrar. Y entonces viene y él súper contento, y yo le estaba explicando, nos sentamos, y de repente allá tú tenés que ir a la pagas primero, te dan el scontrino, que es el ticket, y te la llevan a la mesa. Pero los señores que eran los dueños de este lugar eran señores adultos. Y cuando, bueno, nos sentamos y de repente llega el otro señor, que no era el que me había atendido, no era la señora, sino el esposo, y empezó como a decir, ¿y ustedes pagaron o no? Son extranjeros, o sea, los racismos, ¿verdad? Que pueden pasar también. Y a mí me dio risa porque este chico que acababa de venir se ofendió tanto, porque como que te tocó el ego, y es como, porque al final yo le dije, mira, aquí está, o sea, aquí está el ticket, ya la pagué, y ya se fue. Pero fue muy incómodo, fue muy pesado, ya.
Pero ya sé yo cómo era la historia. Pero este kit estaba que se moría como vámonos. Y yo, te calmas, te sentás porque ya la pagué. Así nos va a pasar en muchas otras ocasiones. Pero ya pasó. Entonces es como esto, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchos tipos de situaciones que nos confrontan con nosotros mismos. Y bueno, ya casi finalizando, que la verdad he disfrutado mucho conversar contigo. Yo estoy segura que la audiencia también estará pues tomando nota y a lo mejor también identificándose y reflejándose con lo que hemos estado conversando. Pero tengo una última pregunta. Para quienes están en un momento de reinvención, de búsqueda o incluso en confusión profesional, ¿qué les diría sobre la importancia de escuchar sus raíces, su memoria y su identidad antes de tomar decisiones sobre su futuro? Bueno, te voy a responder en mi propia experiencia de este tiempo que he vivido. Sí, no es fácil reinventarse. Tenés esta tentación profunda de querer tirarte a la cama a llorar y deprimirte y bueno. Y también que hay depresiones que están y que uno pues se hace el desentendido, pero están. Pero a mí personalmente lo que me ha ayudado nuevamente es esta actitud de querer seguir aprendiendo. Es como tú, que yo sé que eres la eterna estudiante, pues número 2, Natalia también. Me encanta poder actualizarme porque siento que mientras más estudia uno, más te das cuenta que te hace falta aprender más cosas. Y es hermoso, me encanta. Pero en esta búsqueda que he tenido y también qué importante para mí ha sido esta búsqueda de las raíces. Y ahí, bueno, ya te compartí un poco que hice un viaje a Ecuador, que mis papás viven en un lugar espectacular con la naturaleza y reconectar con el territorio, ¿verdad? Físico, pero también de tu familia. Y a mí, otra de las cosas que yo les puedo decir a los que estamos en este proceso de búsqueda de oportunidades y que también tenemos responsabilidades económicas, ¿verdad? Y no, esto no es fácil, esto es como te quita el sueño en la noche. Pero he tratado de hacer un trabajo con mi niña chiquita, con mi niña interior, porque la que más se asusta es ella de sus propios traumas, que nosotros pues crecemos y hay traumas. Y una de las cosas que a mí me ha servido y se las cuento aquí esperando que también les pueda servir, pongan una foto de su niña chiquita en su celular. Yo la tengo ahora. Como para recordar que era una niña chiquita y frágil y que en ese momento no necesitaba ser profesional, no necesitaba eso, sino como recordar de que lo que vivió también en ese momento. Una niña chiquita sonríe, tiene su mamá, tiene su papá, está abrazada, está resguardada. Entonces, el poder regresar a mi raíz es poder también regresar a mi chiquita, a mi niña interna, y darle su lugar y abrazarla y decirle que no está sola. Y eso me conecta para poder tomar decisiones en mi futuro, que no es como estar a la loca y bueno, obvio que en esta altura pues uno dice lo que me ofrezcan pues ahí le doy, pero también con tu valor, el valorarte. Y este es otro trabajo que yo he hecho en esta época, es el no sentir que no soy capaz, porque esa es otra tentación muy recurrente, sino decir, bueno, hey, mira todo lo que has hecho, vamos a salir de esta, vamos a estar bien. Y este diálogo interior debe ser continuo. Entonces yo, bueno, lo que yo les puedo decir en mi experiencia, tengo una pizarrita aquí enfrente de mí y es como tu pizarra de las emociones, como tu pizarra de futuro, como tú querrás llamarle, y poner
esto, ¿verdad? I can't, yo puedo, o yo tengo un mantra personal que me sale en mi celular cada cierto tiempo y dice: avanzo en la vida con abundancia, facilidad y alegría. Y trato de repetirlo cuando está en momentos así como, ¿qué va a pasar? Y entonces, y luego tengo también en mi pizarra aquí que dice resiliencia, la capacidad del ser humano para responder de un trauma y sin quedar marcado de por vida, ser feliz. Y así, todos estos mensajitos yo me los voy poniendo aquí para recordarme. Y también otra de las cosas que les puedo aconsejar que he hecho, hice un mural en mi casa de mis ancestros, de los que algunos tal vez no conocí, mis abuelos, y le pongo una velita y les pido a ellos que me ayuden también. Y eso me reconforta, no saben cuánto. Así que miren, les he dado un montón de cosas personales, pero que a mí como Natalia me mantienen, ¿verdad? Me mantienen con ganas de seguir avanzando, ¿verdad? Esto te puedo decir. Gracias, Natalia. Créeme que me dejas con un punto muy importante de reflexión, precisamente en ahondar en mis propias raíces familiares, investigar más, así como nos dijiste que lo hiciste tú y que descubriste un ancestro que tiene relación con lo que tú haces hoy. Y creo que todos deberíamos de, en algún momento, tomarnos el tiempo de hacerlo y de descubrir quiénes eran todos esos personajes que hicieron, y no solo quedarnos con las anécdotas de tías, de nuestra mamá, de los abuelos. Quizá encontremos alguna información que nos toca. Y gracias por esta conversación tan rica, tan interesante, tan diversa, como les dije al principio. Creo que ustedes se han podido dar cuenta de lo amplio que es este tema y esta especialidad de Natalia, que por eso también me interesó invitarla para que todos escuchen y vean que el estar en un lugar, que ser parte de un territorio, no es solo eso, no es solo estar. Somos parte de un ecosistema, aportamos, recibimos, y que hay más que simplemente ocupar un espacio en una ciudad y en un país. ¿Algo más que quieras agregar, Natalia, para cerrar? Pues para mí esta ha sido una plática bastante profunda, es como una terapia intensiva, así que te agradezco también porque me has hecho como reflexionar bastante. Sí, bueno, estás más que invitada a volver y ya ustedes se darán cuenta de qué manera va a regresar Natalia pronto. Tenemos ahí una sorpresa preparada para todos. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, entre este momento de reinventarme, decidí un poco profundizar en algunas redes y estoy todavía como refrescando un poco la marca que quiero, pero tengo un canal de YouTube que se llama El Territorio en lo Profundo y pronto espero crear mi podcast que es En lo Profundo, y búsqueme como Natalia en Instagram, Nati R. Bajana, Bajaña es mi apellido, pero Bajana. Y en el LinkedIn Natalia Rivera Bajaña, así que ahí pueden encontrarme. Perfecto. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Volverán a escuchar a Natalia en Unidos por el Diseño. Ya seguiremos conversando con ella de otros temas y de otras experiencias. Gracias, Natalia. Te enviamos un fuerte abrazo y gracias a ti. Estás más que invitada. Bueno, y a todos ustedes, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.